Bueno, bienvenidas a todas una vez más a otro episodio de Dios y Ellas. Yo soy Celina de Francesco Y yo soy Ruth Calles. y hoy tenemos ¿Qué tal? el placer de tener como invitada a Nancy Ramos, que nos visita virtualmente desde Guatemala, ¿verdad? Sí, desde Guatemala, desde la ciudad de Guatemala. Bueno, muy bienvenida, seas muy bienvenida. Nancy y su marido son líderes allá en su iglesia en Guatemala. Y hoy vamos a hablar un poquito de un tema que nos puede interesar a todas, que me parece que nos toca de cerca a muchas mujeres, que es a partir de la experiencia y el testimonio de dos mujeres muy conocidas de la Biblia, que son Raquel y Sara. Y bueno, en base a eso vamos a poder contar un poquito el testimonio también de Nancy. Creo que Ruth, yo también tenemos algo que decir al respecto. Así que bueno, bienvenida Nancy, si querés presentarte, contanos un poquito sobre tu testimonio. Muchas gracias. Tengo la bendición de tener 23 años de casada. Tengo 3 hijos, varones, los 3. Uno tiene 22, el otro 20 y el otro 9. Lideramos un ministerio con mi esposo, de mucha bendición. La verdad es que emocionada, contenta. Estaba viendo y los otros programas y me llamó la atención que todas nacieron en una casa cristiana, nacieron en una casa pues que conocían al Señor. Y la verdad, dije, bueno, espero que mi testimonio también sea de bendición. Yo no nací en una casa cristiana, yo no soy hija de pastores, pero tuve la bendición de, al conocer a mi esposo, conocer al Señor, llegar a sus pies, llegar a conocerlo, llegar a entregar mi vida a Él. De 20 años me entregué al Señor. Creo que todos tenemos un trasfondo cuando somos jovencitos, cuando somos niños. Y yo en un momento tal vez de desesperación, no sé si desesperación, de vivir una vida que no era grata a mí, personalmente a mí no era muy agradable cómo vivía mi familia, porque decía que era católica, pero realmente no practicaba absolutamente nada de lo que eso conlleva. O sea, no decían, sí, somos católicos, pero no íbamos a la iglesia, pero no practicábamos la bondad, no practicábamos el amor, no practicábamos pues la misericordia. Y en un momento dije, oh, Dios, si tú realmente existes, si tú realmente me escuchas, no tenía ninguna imagen cerca de mí, no tenía ninguna imagen enfrente de mí, que yo no quiero tener una familia como la mía. Y creo que sí se tomó en serio las palabras, porque como a los 2 años yo entré a lo que es el bachillerato y conocí a mi esposo es tercera generación de ministros, y nos enamoramos, nos hicimos novios, y resulta que obviamente pues yo era alguien inconverso, yo no era alguien que pues fuera aceptada en la iglesia, fuera aceptada en los parámetros que la iglesia requería para que él se casara conmigo. De alguna forma, yo creo que solo el Señor me dio la gracia, me dio el favor. En la iglesia, cuando fui la primera vez, me recibieron muy bien, sabiendo que yo ya era novia de él, sabiendo que yo ya estaba en un compromiso para casarme con él. Me recibieron de maravilla, aunque yo pues no hubiera aceptado al Señor todavía. Y pues ya al casarme, recibí al Señor como mi Salvador. Y obviamente pues mi familia no lo aceptaba, no lo digería de alguna forma. Era como muy difícil aceptar que su hija, su primogénita, era ahora cristiana evangélica. Entonces fue un poquito difícil, porque empezaron ataques, empezó rechazo, empezó
bueno, es que no, a la Nancy no la invitemos porque ella es ahora evangélica. Un cumpleaños y decían, no, a la Nancy no, porque ella no celebra eso. Y no saben que la vida cristiana realmente es la felicidad, es un gozo ser cristiano, es un gozo tener al Señor en nuestro corazón. Entonces, fue un poquito difícil esa parte de ya ser cristiana, empezamos a servir al Señor con mucho amor, con mucha entrega, pero obviamente siempre hay algo que nos desconecta del Señor. Cuando realmente no lo conocemos, no conocemos su persona, no conocemos cómo actúa el Señor, llegamos a desconectarnos, llegamos a estar fuera de su guianza, a estar fuera de sus lineamientos. Y claro, el Señor es misericordioso y amoroso, con su amor inagotable, pues siempre nos vuelve a recibir y nos vuelve a restaurar. Pero prácticamente, pues ese es mi pequeño testimonio. Estábamos hablando ahí de Ruth, de Sara y de Raquel, y pues son mujeres realmente admirables. Una Sara que sigue a Abraham en todo el recorrido que hace para Canaán, una mujer fiel, una mujer trabajadora, una mujer valiente, pero llega a desconectarse también del Señor, llega también a cometer errores. Raquel, realmente una mujer hermosa, que siempre también, tal vez trabajadora a la par de su papá, valiente, con tal vez promesas de parte del Señor, pero llega el momento en que se desconecta totalmente del Señor. Vive en una rivalidad tremenda con su hermana, porque siempre está la envidia entre ella y Lea, pero llega a desconectarse del Señor, aún sabiendo que ella tenía una promesa. Entonces, muchas veces empezamos nuestra vida cristiana con promesas, con situaciones que el Señor declara para nuestra vida. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, eres una mujer esforzada, eres una mujer valiente, pero está en nosotros el seguir conectadas con su espíritu y alcanzar esas promesas. Y aun cuando nos desconectamos de Él, el Señor en su misericordia nos vuelve como a recoger, nos vuelve a como a decir, bueno, Nancy, te me estás siguiendo por otro lado que yo no te llamé, venite para acá, por favor, volvete a conectar conmigo, volvete a enchuflar a mi espíritu porque te me estás siguiendo por un lado que no es. Entonces, eso es prácticamente mi pequeño testimonio. Creo que es un poco el testimonio de todas, ¿no? No sé si generalizo un poco, pero digo, la desconexión con Dios en la vida cristiana pasa muchas veces y en muchos momentos, y nosotros hoy tenemos la bendición, por ahí de decir, de que leemos la historia completa de estas mujeres que fueron matriarcas realmente de la Biblia, que hoy en día sus historias nos guían en un montón de cosas, pero bueno, tanto Raquel como Sara había que estar en ese momento, ¿no? Yo pienso en Sara, en su deseo de tener un hijo, llegando a la vejez y pensando, no voy a poder, esto no se va a dar. Raquel con la esperanza de poder casarse con el amor de su vida, ver que se casa la casan por la fuerza de la hermana, que la hermana tiene un montón de hijos, a ella le cuesta también quedar embarazada. Y bueno, vemos el final de la historia de las dos y, como digo, son un ejemplo hoy en día para nosotras como mujeres, pero es muy fácil, o sea, no significa que no seamos espirituales o que no amemos a Dios, es fácil desconectarse muchas veces, por eso mismo de, quizás como vos decías, las promesas, los deseos que tenemos cuando nos convertimos, cuando empezamos, tanto si nacimos en una familia cristiana como no, yo creo que la conversión es totalmente personal y es en un momento de la vida en el que comienza nuestra vida y nuestro caminar con el Señor. Y bueno, van a pasar cosas, diferentes cosas que nos pueden desconectar de Dios. Pero qué lindo poder, yo creo que la historia de Raquel y Sara nos enseña que, bueno, Dios ve la línea de tiempo completa, ¿no? Es difícil a veces como
decir eso, ¿no? Cuando estamos viviendo una situación difícil o viviendo una situación que parece que no hay respuesta de parte de Dios. Sí, el hecho de que tú nazcas en una casa cristiana, que tú nazcas en el Evangelio, pues no te garantiza que vayas a ser salvo. No te garantiza que las promesas de Dios las vayas a alcanzar. Obviamente es algo personal, es algo Sí. que tú tienes que, ahí sí que tal vez no negociar, sino que decidir en tu corazón. La historia de, por ejemplo, de Sara, creo que en algún momento de nuestra vida, no llegar tanto hasta la vejez, sino que pues, nuestra corta edad que tenemos, llegamos un momento en decir, ya no alcancé tal cosa, ya el Señor no me dio tal cosa, Señor, ¿qué está pasando? Empezamos a cuestionar al Señor y empieza nuestra desconfianza hacia sus promesas. Empieza nuestra desconfianza a decir, bueno, tal vez no, tal vez me equivoqué, tal vez pensé mal, tal vez el Señor se equivocó, pero el Señor nunca se va a equivocar en nuestra vida. El Señor jamás se va a decir, bueno, le voy a decir esto y mañana lo voy a cambiar, a decirle otra cosa. Jamás. Creo que Sara llegó en ese nivel, llegó al nivel de decir, ya tengo tantos años, ya mi matriz ya no está bien, ya incluso mi deseo de estar con mi esposo ya no está al 100%. Dice su palabra que se rió cuando ella escuchó la promesa que el Señor le dio. Eso significa que no se la creó totalmente. Ella no creyó lo que el Señor estaba diciendo sobre ella misma. Y muchas veces nosotros nos da risa ciertas promesas que el Señor nos hace, porque nos dan risa. Ay, no, es que ya estoy grande. O ay, no, es que ya pasó mi tiempo, por ejemplo. De decir, bueno, te vas a meter a estudiar. Ay, no, yo verme ahorita en la universidad, a esta edad. O sea, a veces tenemos muchos paradigmas en nuestra mente y lo que dices tú, o sea, el Señor siempre ve todo el panorama completo, siempre ve todo el plan completo y es ahí donde nos tenemos que parar. Raquel, por otra parte, siempre en discordia con su hermana, robó las imágenes de su padre y eso la hizo una mentirosa, una ladrona, empezó realmente a pecar. Y eso creo que fue un error de ella, pecar. Y muchas veces nosotros llegamos a ese punto también. Como humanas no somos perfectas. El hecho de que tengamos una posición en una iglesia, el hecho de que tengamos un liderazgo en una empresa, el hecho de que tengamos ciertos títulos, no dejamos de ser humanas y no dejamos de tener esa carnalidad que el Señor ha puesto en nosotros. Raquel robó, mintió, la hizo, ahí sí que ser, ¿cómo se podría decir? Alguien en el cual no se puede confiar. Si alguien viene a mi casa y se lleva algo que es mío, obviamente cuando ella vuelva a venir o cuando él vuelva a venir, yo no voy a tener la confianza de dejarlo solo porque sé que me va a robar. Entonces, ese nivel de desconfianza se le llegó a tener a Raquel. Tomó por sus propias manos, yo creo que también lo que muchas veces pasa, el no saber esperar en los tiempos de Dios, hizo lo humano, ¿no? Tomó por sus propias manos, quiso es lo que resolver Nancy, claro, es lo que Nancy decía, son humanas. Sí. Y una cosa hay que destacar también muy importante en la vida de Raquel, en la vida de Sara y de la vida nuestra, es de que la fe y el descansar en el Señor es muy importante. Es algo imposible, ¿no? Pero es el principio o el básico, es como si fuera la línea de tren y el tren, ¿no? Necesitamos tener las dos cosas, es el tren y la línea. Entonces, cuando hablamos de promesas, es la misma, yo me imagino así, ¿no? Lo que es la fe y el descansar en el Señor. Cuando sabemos que tenemos que irnos de viaje a un ómnibus o un avión, lo que sea no es particular,
Sabemos que el horario es X. Vamos, un ejemplo. Las 10 de la mañana va a pasar el avión, va a pasar el ómnibus, va a pasar... Nosotros vamos a estar más o menos 15 para 10, 10 menos cuarto. Pero ¿cómo estás tranquila? No, yo sé de que el ómnibus va a venir a las 10 de la mañana o el tren, lo que sea, el transporte, y yo sé que va a venir a las 10, entonces no estoy preocupada. Yo tengo esa fe, vamos a decir, de que viene, y el descanso lo mismo. Es algo que nos perjudica o nos trata a nosotros cuando vemos que el Señor nos ha dicho nuestras promesas cuando nacemos en Cristo, ¿no? Nacemos, somos nuevas criaturas. El Señor nos viene con promesas. Y lo más difícil que hacemos, ¿qué es? Es de comenzar, como dijo Nancy, bueno, llegamos a una cierta edad, no vamos a hacer facultad. No, pero a esta edad que nosotros tenemos, no. Pero es la fe y el descanso, ¿no? Llega un momento, como humanas, llega un momento que pecamos delante del Señor, lo que pasó con Rebeca, porque nos quedamos ciegas de la ansiedad que tenemos de que se tiene que cumplir. Sara llegó el cúmulo de los cúmulos, que fue y le dijo, no, a la sierva, no, anda vos pero llegó el cúmulo, y ahí nos escandalizamos, ¿eh? Nosotros nos escandalizamos, porque Sara es humana y exactamente igual que nosotros. Capaz que nosotros no haríamos eso por causa de los celos. Podríamos hacer otra cosa. Entonces yo pienso de que el descansar, la fe de que sí, Señor, sí. Y que es parte de la conexión, es lo que decíamos, o sea, cuando uno está desconectada en este caso, no... Puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer cualquier cosa y en la desesperación de querer lograr, yo creo que Sara, en el caso de Sara, ella quería desesperadamente un hijo. Entonces hizo lo que le vino en su momento, que hoy lo vemos y lo leemos y es una locura decirle que tengo un hijo con la sierva. En esa época claramente era distinto ahora, pero igual, en cuántas situaciones diarias, yo creo, y yo creo que situaciones que oramos quizás durante años, yo creo que tanto en Sara como en Raquel, fueron situaciones que muchos años deberían haber estado en sus oraciones y en su confianza en Dios, y llega un momento en que son tantos años de esperar y esperar y esperar y esperar y no viene, y viene a la vida de otra persona cerca y ven que a esta le pasa y a mí no, y a ella, que bueno, ocurre esa desconexión por ese propio deseo de que suceda, ¿no? Entonces ahí está Yo creo que ese es un punto muy especial, o sea, muchas veces ponemos nuestra mirada en las personas que están a nuestro alrededor, y es ahí donde nos desconectamos realmente de poner nuestra mirada en el Señor. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Él, porque al final de cuentas, Él es el que hizo la promesa, Él es el que la tiene que cumplir. Y a lo que dice Celina, creo yo que Sara empezó a ver a su alrededor las circunstancias, el que le dijo a Agar, por ejemplo, a Abraham que se acostara con Agar, y en la primera resulta embarazada. O sea, es algo realmente frustrante y a la vez es algo que la desconectó a ella. Y muchas veces cuando nos desconectamos del Señor, empezamos a ya actuar en nuestra carne, en nuestra humanidad, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en decir, bueno, tal vez el Señor se le olvidó, le voy a echar una ayudadita, ¿verdad? Le voy a echar una mano, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Nos creemos, yo le voy a ayudar para que me ayude o algo así. Pero obviamente... Y más mujeres, ¿no? Exacto. Mujeres somos mucho. Y pensamos mucho y hacemos mucho. Tenemos la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y eso a lo mejor es lo que nos hace tener la mente muy ágil y estar pensando y estar actuando de cierta forma en la cual realmente nos desconecta de parte del Señor, sin esperar, sin ir a su presencia y decir, Señor, guíame en esta situación, guíame en otra. Llega un momento, por ejemplo, en mi vida, llega un momento, tengo que casi como 20 años de estar sirviendo al Señor a tiempo
tal vez no completo, pero sí parcial en un momento. Y llega el momento en que uno se desconecta realmente. Uno empieza a servirle al Señor con entusiasmo, con esmero, con Señor, guíame en esto, Señor, háblame tu palabra en esto. Pero llega el punto en que empiezas a servirle al hombre, empiezas a servirle tal vez a tu líder ministerial, empiezas a servirle a tu líder juvenil, a tu líder pastoral, si lo queremos ver desde este punto de vista. Y entonces dejamos de querer agradar a Dios y empezamos a agradar al hombre. Y entonces es ahí donde nos desconectamos, entra a actuar nuestra carne, empezamos tal vez a rivalizar con otras hermanas, a rivalizar con otros líderes, empezamos a tener esas envidias, lo que le pasó a Raquel, que tenía envidia con su hermana, empezamos a sobreponer a alguien más, es que yo no tengo la capacidad, mejor que lo haga esta persona. Lo que le pasó a Sara, yo ya no tengo la capacidad de tener hijos, mejor acóstate con Agar, ¿verdad? Entonces empezamos a actuar en nuestra carne, pecamos, cometemos garrafales errores, porque creo yo que el error de Sara fue un error realmente grande que hasta hoy en día el pueblo de Israel está en esa situación, peleando con su medio hermano. Entonces son errores realmente... Hasta el día de hoy. Ajá, sí. Exacto. Son errores realmente grandes Sí. que cometemos. Consecuencia, ¿no, Nancy? Consecuencias. Es una consecuencia que al final tenemos que sobrellevar, tenemos que cargar encima. Tal vez nosotras mismas hemos cometido pecados garrafales, errores graves, y tenemos que cargar con esas consecuencias. Tal vez un mal testimonio, a lo mejor un testimonio de que ahora podemos contar, bueno, yo hice esto, pero el Señor realmente me rescató y tuvo misericordia de mí. Entonces son consecuencias realmente graves. Raquel, por ejemplo, quería un hijo también, al fin tuvo a José. Y cuando nace José, sus palabras fueron, Señor, permíteme tener otro hijo. Y tiene a Benjamín, pero Benjamín resulta la muerte de Raquel. Sí. Entonces tenía una consecuencia. Por lo mismo de estar compitiendo, por lo mismo de estar en una rivalidad con su hermana, por el amor de Jacob, por lo que tal vez decía en ese momento la sociedad. Pero tenemos que lidiar con consecuencias, con tal vez manchitas en nuestra vida, pero sabemos que esas manchitas, esas heridas, el Señor las ha sanado, y el Señor, si nos volvemos a conectar a su espíritu, si volvemos a conectarnos a su palabra, Él viene y restaura. Creo yo que en la vida de Raquel, en la vida de Sara, el Señor restauró sus vidas. A Sara la hizo madre de naciones. La puso en la escala de las mujeres de la fe. Wow. Entonces creo yo que son situaciones que al final tenemos que estar conectadas con el Señor. Y si en algún momento nos desconectamos, rapidito identificar cómo volvernos a conectar. Y así todo, yo creo que en estas historias vemos cómo Dios, como vos decías, fue fiel a pesar de las acciones y de las consecuencias que tuvieron que pagar, porque tanto Raquel, cuando muere en el nacimiento de Benjamín, como Sara, que bueno, tuvo que lidiar con ese hermanastro, digamos, del hijo, que como decir, a nivel, hasta el día de hoy están las consecuencias. Dios fue fiel, ¿no? Y sus hijos fueron también personajes que marcaron la historia, tanto Isaac como José. Y bueno, también ver esto, ¿no? Nos podemos equivocar, nos podemos desconectar, pero si volvemos al Señor, siempre Él va a encontrar la forma de restaurar, ¿no? Cada situación. Ninguna situación es suficientemente mala como para que Dios nos la pueda restaurar. No, absolutamente ninguna. Creo yo que Él ve nuestros corazones, Él ve nuestras intenciones, Él ve hasta lo más profundo de nuestro ser y decir, bueno, realmente mi hija se arrepintió de esto. Por ejemplo, yo veo la vida de Sara y digo yo, realmente Sara sí se arrepintió, al punto de echar a Agar del campamento, porque ya no la aguantaba.
Ya no la soportaba. Yo me imagino que salió la naturaleza, ¿no? Salió exacto. lo de adentro del... Lo que tú decías, Ruth, de decir, nosotros no le podemos decir eso a nuestro esposo porque nos matan los celos. Sí. Sí, Y yo Sí, creo que Sara exacto. sí a llegó ella al le punto pasó. de que, ¿Sí? sí llegó a ese punto de tener celos. Y aparte de que Agar le echaba en cara que ella sí era fértil, de que ella sí tuvo un hijo, de que ella la primera resultó embarazada. Entonces llegó a un punto de decir, no, Señor, realmente perdóname, cometí un error, te quise ayudar, quise meter mi humanidad, quise meter mi mentalidad, no sé, algo así se me ocurre, Sí, ¿no? sí. Es que nosotros queremos ayudar. Una cosa también importante de decir y compartir de nuestros oyentes es de que a veces pensamos, nos sentimos mal porque no nacemos en un hogar cristiano, ¿no? Eh, eh, damos el ejemplo de Sara y de Raquel, y que hasta hoy se habla de esas historias, de esos testimonios, pero eran humanos. Y a veces yo pienso, y ya he visto, he acompañado personas que se sienten mal porque no nacieron en un hogar cristiano. Tenemos el ejemplo ahora de Nancy. Nancy, el Señor la atrae, ¿no? Para él, ¿no? De una manera, a través de un amor, ¿no? Que fue su esposo. Pero el Señor levanta situaciones para te atraer a Él, de una manera o de otra, porque ya tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? El propósito del Señor fue que nosotros naciéramos. Yo soy hija de pastores y nieta también, y Celina también, pero eso no No quiere es decir que fácil, no es fácil. no, bueno, No eso es es fácil. Otra ese es historia. otro tema, esa es otra historia. Ahí debemos hablar, No, es muy hacer otro complicado. podcast. Es muy Debemos complicado. hablar, debemos hablar de otro podcast. Pero no es fácil, claro, no es fácil, pero el Señor tuvo esa misericordia de nosotros nacer, pero la salvación, vos mismo dijiste, Nancy, la salvación es individual y no es porque vos ahora sos hija de alguien que es evangélico, ya la salvación la tenés. Y no es así. No es así. Entonces tenemos que tener la misma fe, el mismo descanso, el arrepentimiento, porque pecamos, somos humanos, y para que el Señor esté con nosotros también. Entonces el Señor quiere que lleguemos a la completa, ¿no? Salvación y podamos estar con Él. Y entonces Él levanta situaciones para que nosotros nos podamos volver al Señor. Y voy a repetir lo que dijo Nancy, a través de un amor, el Señor la trajo para Él y hoy ella sirve con su esposo en Guatemala. Fue muy bueno hablar contigo, Nancy. Muchas gracias, no, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estaba muy expectante de conocerlas también, ya verlas, hemos estado hablando, pero no de verlas, pero realmente lo que tú decías, Ruth, es muy importante. Muchas veces no nos damos cuenta de qué forma el Señor nos quiere atraer, de qué manera usa Él para atraernos, para cumplir su propósito. Creo que ya nacemos marcados, aunque no nazcamos, aunque no tengamos padres líderes, aunque no tengamos padres pastores, creo que ya nacimos marcados por Él, por su espíritu, por su propósito. Y no te garantiza nada nacer en un hogar cristiano, tener, por ejemplo, mi esposo era tercera generación de ministros, y en un momento también se aleja, o sea, en un momento llega el punto en que se aleja, es donde me conoce, es donde nos comprometemos, nos enamoramos, nos vuelve a traer el Señor ya casados, nos vuelve a traer el Señor, más que todo a Él lo vuelve a traer, a mí me atrae por primera vez, pero te das cuenta de que aunque no naciste, y sí, lo que decías, Ruth, es
muchas veces se siente uno mal de decir, por ejemplo, mi esposo cuando da su testimonio, es que yo soy tercera generación de ministros, y yo digo, así me quedo así como, bueno, ¿y yo qué digo? Yo soy Nancy, yo nací de nuevo en el Señor. O sea, es difícil, se siente uno como hasta raro, pero en su misericordia el Señor te va dando una carrera en Él, te va dando ciertas capacidades y ciertas habilidades de decir, no, yo ya pasé por este liderazgo, ya pasé por este otro liderazgo, ya tengo mi experiencia en el Evangelio, aunque no sea tercera generación de ministra, pero estoy fortalecida en el Señor, creo y confío plenamente en Él. Cuando uno trata la manera de volverse a conectar con Él, es donde realmente uno ve a Dios, ve su misericordia, ve su amor, porque aunque tú cometiste los errores, Él te restituye absolutamente todas las promesas que en algún momento te hizo. Amén. Absolutamente todas las promesas que Él te ha hecho. Aún como lo que decía Celina, que no importa el error que hayas cometido, no importa el pecado que hayas cometido, pero si tú realmente vienes con un corazón arrepentido delante de Él, Él te restituye absolutamente todo, o sea, todo. Dices, bueno, tal vez, Señor, porque yo cometí este error, ya no voy a alcanzar mi casa, por ejemplo, mi casa propia. Y no, el Señor te sigue hablando y te sigue diciendo, no, yo te voy a dar tu casa. No, yo te voy a dar tu carro o tu coche, no sé cómo es que le dicen allá. Si no tenemos hijos, por ejemplo, bueno, tal, yo cometí este error, de plano el Señor se olvidó de mí, ya no voy a tener un hijo. Y no, no es así. El Señor es alguien que si te da una promesa, Él la tiene vigente, Él la tiene viva, y en cualquier momento en que tú decidas volver a Él, volverte a conectar a su presencia, volverte a conectar a su espíritu, volverte a conectar con su palabra, Él reactiva esas promesas. Él vuelve a activar esas promesas y llega el tiempo en que las cumple. Esa debe ser nuestra esperanza siempre. Tal vez no desesperarnos como Sara y meter nuestra humanidad, sino decir, no, tarde o temprano. Y si no la veo yo, la van a ver mis hijos. Y si no la ven mis hijos, la tienen que ver mis nietos. Pero seguir confiando y seguir estando conectada con Dios nos da esas promesas. Es difícil, es muy, muy, muy difícil, porque es un creer todos los días. Así es la fe, ¿no? Es un confiar todos los días. Creer lo que no vemos. Así Exacto. es. Si no lo veo hoy, bueno, tal vez lo veo mañana. Si no lo veo mañana, tal vez lo veo pasado mañana. Pero de que va a llegar, va a llegar. Amén. Es lo que estábamos hablando con mi testimonio. Yo le dije a Dios, porque ni sabía que existía el Señor, que existía Jesús, que existía el Espíritu Santo. Yo solo dije, Dios, si tú realmente existes, yo no quiero tener una familia como la mía. Y me escuchó, siendo yo no cristiana, sino estando, porque los católicos, y perdón, no quiero ofender a nadie, pero tenemos o tienen la costumbre de que si no tienen una imagen, ellos no pueden orar, ellos no pueden pedir, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Yo sin ver a nadie, ver al cielo, dije esas palabras y el Señor las tomó en serio. Tenemos que tener mucho cuidado de las palabras que decimos, de las cosas que decimos. Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar, como dijo Ana. Y Él se toma en serio esas palabras. Él se las toma en serio porque cumple la promesa y entonces ya está en nuestra parte cumplir la otra promesa que habíamos dicho. Bueno, si tú me lo das, yo te lo entrego, pero es difícil entregar un hijo las que tenemos un hijo. Es muy difícil. Entonces, conectarnos con Dios es eso. Estar conectadas con su espíritu es que Él nos guía, que Él nos da la fuerza, que Él nos anima cada día. Creo que como mujeres llegamos a un punto de desánimo, de cansancio, estar entre la casa, el hogar, y estar entre tal vez un liderazgo espiritual, tal vez un liderazgo en una empresa, llega a un nivel de cansancio absolutamente grande.
y Él es el único. Si estamos conectadas con Él, Él nos da la fuerza para seguir y levantarnos un día más. Él nos da la fuerza para animar a nuestro esposo cuando algo lo desanima. Él es el que nos da la fuerza para alentar a nuestros hijos y decirle, no, si tú puedes sacar esta carrera adelante. O a nuestros chiquitos, ¿verdad? No, no, es que no puedo leer. Bien, vas a poder leer. Sí lo puedes hacer. Entonces, eso es lo que nos hace unas mujeres como Sara y como Raquel, valientes, esforzadas, humanas, pero reconocemos el momento en el que nos estamos desconectando y volvemos a Él. Y regresamos a Él. Amén. Amén. Gracias, Nancy. Muchas gracias por estar con nosotras, bueno, por compartir este momento, tu testimonio y también poder hablar un poco de la palabra. No, gracias a ustedes por la invitación. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, las esperamos a todas el próximo episodio y esperamos también si quieren hablar de algún tema en especial, recibimos propuestas y nos pueden seguir en las redes sociales como nuestro Pan Diario. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todas por escuchar. Chao, 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 chao. Adiós.